Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Buenas tardes, el Señor los bendiga. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Qué tal el veranito? Está guapo, ¿eh? Como aprieta el sol. Pero bueno, damos gracias a Dios, ¿no? Damos gracias a Dios porque es un lindo tiempo también para nosotros, porque no solo descansamos algunos quizás del trabajo, ¿no? Sino también disfrutamos de la familia, ¿no? De la familia, de esa relación que tenemos los unos con los otros, ¿no? Y quiero antes también, si no es menos, es mucho más, dar la bienvenida también a aquellos que nos visitan hoy, ¿no? Hoy, por primera vez, veo también una pareja por allí. Bienvenidos a vosotros, bienvenidos también a nuestros santos, también lo conocí por teléfono y hoy nos hemos conocido ya en persona. Y gracias también a nuestros hermanos de Villamarí que nos acompañan hoy. Bienvenidos a los jóvenes de Villamarí. Y bienvenido también a toda la familia del Señor que están aquí, que nos acompañan en esta tarde. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga a su iglesia. Yo estoy contento, la verdad, aunque el verano a mí me aprieta mucho me aprieta el verano, porque yo soy más o menos del color de mi amigo Ferran. Miren cómo soy ahora. Pero doy gracias a Dios porque Dios nos usa a todos. Amén. El Señor nos usa a todos. Hoy tenemos nuestro penúltimo tema de nuestra serie, el poder del perdón, ¿no? Cómo perdonar totalmente aún cuando no lo sientas. Recordar siempre, ¿no? Recordar que la corriente de este mundo ahora se está moviendo por los sentimientos, mas no por las convicciones. Recordar siempre, no te dejes guiar por tus sentimientos, hay que perdonar totalmente. Y eso se llama el poder del perdón. Amén. El poder del perdón. Hoy nos toca el tema, nuestro penúltimo tema, y estamos llegando casi al final. Nuestro pastor está de vacaciones, pero el siguiente domingo ya estará con nosotros. Amén. El tema de hoy es cuando alguien cae. Sí. Muy bien, Daniel. Muy bien, hijo. Esto me tapaba demasiado. Nuestro tema de hoy es cuando alguien cae, ¿cómo ayudarlo a levantarse? ¿De qué manera lo vamos a ayudar a levantar cuando alguno de nuestros hermanos ha caído en alguna falta, en algún pecado? ¿Qué os parece si oramos para que el Señor nos guíe en este tiempo? Amado Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la vida que nos das. Así hemos cantado. Gracias por la vida que nos has dado, por permitirnos vivir un día más. Señor, bendecimos tu santo y glorioso nombre, porque sabemos que tú estás aquí. Gracias por estar con nosotros. Y queremos en este día que tu nombre sea exaltado y glorificado, porque no queremos hablar de nosotros, queremos hablar de ti. Gracias, Padre de la gloria. Glorifícate en este tiempo. Y guía a tu siervo, para que, Señor, presente tu palabra conforme está escrita. Gracias, Padre. Bendice a tu iglesia. Abre los oídos de tu iglesia, Señor. Confirma, Señor, bendice, anima, levanta, perdona en esta hora. Y tu nombre es exaltado. Señor, gracias por este tiempo. Queremos dejar este tiempo en tus manos, para tu gloria y para tu honra. En el nombre santo de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Quiero que pongáis atención a un vídeo, a una canción, y quiero que leáis bien lo que aquí dice.
heridas que quedan, será el que te condena o aquel que quiera ayudar. Después de la caída que queda, si los que compartieron tus ideas o los que de mil maneras te quieren acusar. Después de la caída te das cuenta que son pocos los que muestran lo que un día recibieron, la virtud de perdonar. Después de la caída solo queda alguien que no solo disfruta de tu bienestar, que no solo aparece cuando todo es fiesta. Oh, queda contigo al paso que puedas andar, que aun cuando los tuyos te han abandonado y apuntan con el dedo para señalar, Jesús sin comentario no arrojó la piedra, dejando en el suelo de Dios libertad. ¿Quién somos para estar congregando si nuestra condición nos delata que somos imperfectos, propensos a fallar? Porque tomar el juicio en nuestras manos, actuando bajo nuestra conveniencia, nos cierra la apariencia y buscamos sin piedad. Mirando hacia la cruz vemos el cuadro del que fue crucificado, entregando así su vida para el hombre perdonar. Después de la caída solo queda alguien que no solo disfruta de tu bienestar, que no solo aparece cuando todo es fiesta, que va contigo al paso que puedas andar, que aun cuando los tuyos te han abandonado y apuntan con el dedo para señalar, Jesús sin comentario no arrojó la piedra, dejando en el suelo de Dios libertad, dejando en el suelo de Dios libertad. Amén. La verdad que conmueve. ¿Acaso no te conmueve cuando tu hijo está enfermo? A Dios le conmovió su corazón y envió a Jesucristo su Hijo a morir por ti y por mí. Estábamos condenados a una muerte eterna, iglesia. Condenados a una eternidad sin Dios. Sin embargo, el corazón de Dios fue conmovido por su amor para salvarte a ti y a mí de las garras del infierno. Esa es la verdad. Esa es la única verdad. No hay otra. Yo no sé si te ha conmovido
en algún momento lo que has escuchado, pero debería conmovernos. Por eso que el apóstol Pablo nos habla a través del texto leído: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Dice otra traducción: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Qué debemos hacer, iglesia? ¿Qué debemos hacer, hermanos? ¿Qué debes hacer cuando sabes que alguno de tus hermanos en la fe ha caído en pecado? Algunos lo juzgarían, como hemos escuchado al cantante. Algunos lo condenarían, pero nuestro deber no es ese, porque nadie nos puso como jueces. Dios nos puso y puso en el corazón nuestro el deber ipso facto de ayudarlo, de levantarlo. Yo quiero que recuerdes algo más, que para Dios el pecado es pecado. No hay tamaños de pecado, aunque muchos pecados sean escandalosos, y muchos de nosotros aún quizás nos rasgaríamos los vestidos cuando vemos a alguien que ha pecado y que ha caído en un pecado vergonzoso. Recuerda que hay pecados que no se perdonan. El Señor dijo: mientras pensaste mal en tu corazón, ya pecaste contra Dios. Recuerda algo más: el pecado destruye. El pecado destruye tu alma y tu comunión con Dios. El pecado destruye tu relación con tu familia, con tu mujer, con tu marido, con tus hijos. El pecado es una cadena pesada que lo único que hace es formar heridas, es causar heridas en lo profundo de nuestro ser. Iglesia, muchas veces la iglesia sufre una indolencia consciente de no hacer nada por su hermano. El ser un indolente es ser un insensible que no hace nada por nadie, ni siquiera es sensible a su propia necesidad. Iglesia, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Si tú escuchas más al hombre, serás como él. Pero si tú escuchas más la voz del Espíritu Santo a través de su palabra, tendrás un corazón conforme al de Jesucristo. Amén. Porque así es. No podemos darle vuelta al asunto con nuestras justificaciones. Tenemos, hermanos, en el nombre de Jesús, que levantarnos como un solo hombre y vivir en el Espíritu. Porque el pecado, porque el diablo no juega al pecadito. A veces, sinceramente, me asombro de la paciencia del enemigo, porque siembra la semilla y espera que dé su fruto. Vamos a descubrirlo para no darle tregua en nuestras vidas, para no darle oportunidad a que nos destruya, porque es el pecado en la iglesia lo que causa las divisiones, es la murmuración lo que trae problemas en el alma, en el seno de la iglesia. Hermanos, tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús y vivir en el Espíritu. Quizás la indolencia que muchas veces sufre la iglesia sea uno de los más grandes problemas que la iglesia sufre por falta de amor al prójimo, por falta de demostrar el amor a quien está al lado suyo. Entonces, me hago una pregunta: ¿quién será el que pueda ayudar a levantarse al que ha caído en pecado?
¿Quién será ese? ¿Quiénes serán esas personas? Toda la iglesia fue llamada a vivir y andar por el Espíritu. Todos, no hay excepción aquí. Todos hemos sido llamados a vivir en el Espíritu. Pero el apóstol Pablo, mire lo que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, solo los espirituales, solo el creyente espiritual, solo el creyente espiritual puede levantar a su hermano caído. Solo el creyente espiritual, los creyentes espirituales, ellos son los cuales Dios escogió para levantar al caído. Algunos lo juzgarán, algunos condenarán al caído, pero nuestro deber es ayudarlo, es levantarlo. Y el apóstol Pablo nos deja claro que los creyentes espirituales son aquellos que echarán mano al poder de Dios a través de su palabra para levantar a aquel que ha fallado, aquel que le ha fallado a su Dios. Por eso dice Gálatas 5:25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí está la clave. Aquí está la clave para que usted y yo seamos hombres y mujeres capacitados para levantar a nuestro hermano. Todos podemos vivir en el Espíritu, porque usted y yo le creemos a Dios. ¿Cuántos de vosotros hacéis vuestro devocional diario? ¿Cuántos de vosotros buscan a Dios de verdad? Oran de verdad, doblan sus rodillas, se humillan ante Dios. Pero quizás tu corazón no está dispuesto para dar tu vida por los demás. Podemos vivir por el Espíritu, pero el que anda en el Espíritu es guiado por el Espíritu en su día a día, en su trabajo, en su casa, no importa el lugar donde esté, pero es guiado por el Espíritu para hacer el bien, para rechazar el pecado en su vida y para tener siempre una palabra de bien para su prójimo. Siempre, siempre. Estos, los que viven por el Espíritu y los que son guiados por el Espíritu, son llamados a restaurar la vida de los caídos. Vosotros que sois espirituales, solo lo espiritual, Dios lo capacita por su Espíritu para levantar y ayudar también a otros. Pero también quiero que sepas en esta tarde que los creyentes tienen dos convicciones poderosas que vienen del Espíritu para su vida, para ayudar y levantar al caído. La primera convicción es que está dispuesto a darlo todo por su hermano. Está dispuesto a darlo todo por su hermano. Primera de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No dice que des tu vida por tu amigo, por aquel que anda contigo solo, sino por tu hermano. Quien necesite de tu ayuda, extiéndele la mano. Aquella mano de salvación que Jesucristo también extendió para darnos la vida a nosotros y levantarnos del fango, de la miseria que el pecado había causado en nuestra vida. Así también tu corazón debe estar extendido, no solo tus manos, sino también debe estar dispuesto tu corazón para que puedas ayudar a tu hermano en todo lo que necesite, en todo lo que haga falta. Estos creyentes espirituales están dispuestos a dar de su tiempo, a dar de su dinero, a dar de sus fuerzas, a dar de su tiempo. Aún tienen la convicción de renunciar a sus gustos, a su ocio, a su entretenimiento para dar la vida por su hermano y ayudarlo. No escatima su vida, sino tiene la vida de su hermano siempre delante de sus ojos, para bien. Lo llama, le escribe, se preocupa por él, se preocupa por ella. El Señor dejó su trono
Dejó su lugar celestial. No tomó en cuenta, como dice Filipenses capítulo 2, no tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino la Biblia dice que Él entregó su vida hasta la muerte y muerte de cruz para darte la vida a ti en su muerte. Amén. Tú y yo estamos aquí porque Él vive. Si no, no tendría sentido nuestra vida. La vida del creyente no tendría sentido si Jesucristo no hubiera resucitado. Vana fuera nuestra fe, no tendría sentido. Seríamos los más miserables de esta tierra si Jesucristo no hubiera resucitado. Pero Él resucitó para estar hoy con nosotros. ¿Acaso no podemos bendecir su nombre por ello y decirle: Señor, gracias? Jesucristo fue el más grande, el más grande ejemplo que nosotros como iglesia debemos seguir, el más grande ejemplo según el Espíritu y para dar nuestra vida por nuestros hermanos. Yo no sé si tú estás pensando en alguien ahora. Yo quiero animarte a que pienses en alguien. ¿En quién debes invertir tu tiempo? Quizás sea tu esposa. Debería ser la primera. Tu marido debería ser el primero, en quien deberías invertir tus fuerzas, tu tiempo, de regar su corazón con la verdad, porque solo la verdad va a vivificar su alma, solo la verdad le va a hacer libre, solo la verdad va a limpiar su corazón de todo mal. La segunda convicción para levantar al caído, la segunda convicción del creyente espiritual, es que él cree y confía que la palabra de Dios tiene poder para levantar a su hermano que ha caído. Proverbios 3:8 dice que la palabra de Dios será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cuando habla de los huesos, está hablando de lo que hay en lo profundo de tu ser, de tu corazón. No solo puede sanar el Señor nuestro cuerpo, sino también nuestra alma y nuestro espíritu. El creyente espiritual es conocedor de las Escrituras y tiene la certeza, tiene la convicción de que solo la palabra de Dios puede sanar y liberar al caído. Sabe, y no solo sabe, sino que la convicción está en su alma de que Dios a través de su palabra produce fe y lo lleva al caído al arrepentimiento y a pedir perdón a Dios. Tus palabras humanas y mis palabras humanas no pueden persuadir a nadie. Solo el Espíritu Santo, en el poder de la palabra, puede persuadir y convencer al caído que ha pecado contra Dios. El espiritual tiene esa confianza. El espiritual descansa en la confianza de que la palabra de Dios es la única que trae libertad al corazón del caído. Por ello, iglesia, quiero pedirte que hables con tu hermano, con tu hermana, y lo confrontes con la verdad. No seas condescendiente con su pecado, confróntalo. No importa lo que piense de ti, eso no importa. Lo que importa es lo que Dios piense de esta persona. Si tú no le hablas, si tú no le dices nada, mira lo que dice Ezequiel 3:20 y 21. Si el justo se apartara de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero mira lo que continúa: pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá. ¿Por qué? Porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Oye, mi querido hermano, esto es cosa seria. Esto no es para que lo tomes de una forma ligera. Yo no sé quién eres tú, pero Dios sí sabe quién eres tú.
Y Dios sabe por qué viniste hoy. Porque era necesario de que escuches esta verdad. No es mi verdad, es la verdad que Dios dejó para nosotros. Mira tu responsabilidad. Pero hermanos, que yo no sé la palabra. ¿No tienes una Biblia en tus manos? ¿Acaso en tus aparatos electrónicos no tienes una Biblia? No te justifiques. Porque alguien me dijo una vez, a un amigo que amo con todo mi ser, me dijo una vez: muéstrame tus manos. Yo no sabía por qué me pedía que le muestre mis manos, pero un día me dijo: muéstrame tus manos. Yo abrí mis manos y le mostré, y me dijo: tus manos están manchadas de sangre, de la sangre de tu hermano. Ahí entendí la responsabilidad profunda delante de Dios que yo tengo con mi prójimo, con mi hermano, con mi mujer, con mis hijos, con mi hermano creyente. Ahí entendí profundamente mi responsabilidad, y espero que en esta tarde tú te vayas con esta carga en tu corazón de la responsabilidad que tienes delante de Dios. Nunca jamás pienses que esta palabra no es para ti. No tengas ese pensamiento perverso de que esta palabra no es para ti. Es para ti y para mí. Tú no lo vas a levantar con tus fuerzas a tu hermano. Lo levantarás con la verdad. Como aquella vez en 2 de Samuel capítulo 12, el profeta Natán amonesta a David ante su pecado, y lo hace a través de una historia, diciéndole que una vez un hombre tenía una corderita a quien amaba y a quien cuidaba y aún quien dormía con él. Pero dice que había un hombre rico, y que este hombre rico tenía toda una ganadería para él. Pero un día este hombre rico recibe un caminante, una visita en su casa, y toma de la corderita de este hombre pobre, la mata para darle de comer a quien lo estaba visitando. Y dice que el rey David, al escuchar esta historia, dice que se enfureció y dijo: ese hombre es digno de muerte. ¿Quién es? Y el profeta Natán le dijo: ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú, David. Porque tú tomaste a la mujer de tu prójimo y mataste a su marido para quedarte con ella. Hiciste lo ilícito, pecaste en contra de Dios. Lo que hiciste en lo oculto hoy ha salido a la luz, porque nadie lo sabía. Él no había revelado su pecado a nadie, y por mucho tiempo lo guardó en su corazón. Había pasado quizás más de un año que él había pecado en contra de Dios, porque su hijo ya había nacido. Pero el pecado alcanzó su vida y su familia. Es así, hermanos. El pecado destruye. No te engañes. Dice Gálatas 6:7: no os engañéis, nosotros no podemos burlarnos de Dios. Todo lo que el hombre siembra cosecha. Por eso que quiero que tengas esta convicción. Lee tu Biblia para que te enteres de la verdad. Los TikToks no te darán la verdad. La verdad es cuando tú mismo la descubras. No estoy diciendo que sea malo mirar el internet para buscar información y para enterarnos de algunas cosas. Claro que es bueno, pero es bueno que Dios mismo te hable al corazón, cerrando tu puerta en tu privacidad de tu habitación. Hermanos, no es un juego. No es un juego. El espiritual cree y confía que solo la palabra de Dios puede levantar al caído. Esa tiene que ser nuestra convicción, y quiero que recuerdes los 2 puntos, que si quieres puedes tomar notas. Estas son las 2 convicciones del creyente espiritual, de aquel que Dios ha capacitado para
levantar a su hermano que ha caído. ¿Quién de vosotros quiere tener esta convicción? ¿Quién de vosotros está dispuesto? No te vayas así. No te vayas como has venido. Rehúsa salir de aquí como has venido. Créele a Dios y la gloria de Dios se manifestará en tu vida. Ahora quiero mencionar 3 marcas del creyente espiritual, 3 marcas visibles del creyente espiritual, también para poder restaurar al caído, para poder restaurar a su hermano. La primera marca visible, dice la Escritura, hermanos, voy a repetir, hermanos, ¿no lo tenemos? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. Esta es una de las marcas visibles del creyente espiritual, que tiene un espíritu de mansedumbre. Restauradle con espíritu de mansedumbre. Dice otra traducción, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. No es una opción, es un mandato. Restaurarle en el griego, me llamó la atención esto, porque la palabra restaurar, ¿no?, en el griego tiene la idea de hacer volver a su lugar un hueso que se ha dislocado en nuestro cuerpo. Bien tenía razón el Señor, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cuando un hueso se disloca, ¿no?, esta es la idea de la restauración. Nosotros buscamos, ¿no?, el propósito de la restauración es buscar y hacer volver al que se ha desviado del camino a que vuelva a la comunión con Dios. Porque si vuelve a su comunión con Dios personal, volverá a una comunión también con la iglesia, con su familia, con sus hijos, con su esposa, con su esposo. Amén. Tenemos que hacer volver a ese hermano, a esa hermana, a esa posición espiritual de que esté en una plena comunión con Dios. ¿Cómo te gustaría a ti que te ayuden espiritualmente? ¿Cómo te gustaría? ¿A la fuerza? ¿Te gustaría que usen la fuerza para ayudarte? ¿Que te obliguen? Y que quizás en algún momento alguien fue áspero contigo. O quizás viste un cierto espíritu de superioridad en aquel que quiso ayudarte. Quizás alguien usó, si no pides perdón te vas a ir al infierno. ¿No? Pecador. ¿No es cierto? ¿Quién sabe? Quizás no te gustó, pero mira lo que dice Lucas, capítulo 6, verso 31. Y como queréis que hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Qué dice el dicho ahí fuera? Lo pone todo a la inversa. El dicho de ahí fuera pone todo lo contrario de aquí. El Señor nos demanda aquí a que nosotros primero hagamos el bien para con los demás, antes que los demás hagan con nosotros. El mundo lo pone al revés. No sé si habéis dado cuenta. Debemos poner atención. Debemos poner atención, porque esto es lo que yo quisiera que hagan conmigo. Restaurar a tu hermano con un espíritu de mansedumbre. La mansedumbre es un fruto del espíritu. La mansedumbre es un fruto del espíritu, es un fruto del espíritu. Y no es más que la humildad de Jesucristo en nosotros.
Es la humildad del Señor en nuestra vida. Y esta mansedumbre es la disposición de ceder nuestros derechos, nuestros propios derechos, por amor a los demás, para beneficio de ellos. No para mi propio beneficio, sino para beneficio de tu hermano. Esa es la mansedumbre. Renuncio a mi descanso, renuncio a mi dinero, renuncio a mi tiempo y me doy mi vida para Él. Porque yo quiero que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Porque yo sé quién es Dios. Poseer este espíritu es renunciar a nuestra propia vida. Esto no está de moda, hermanos. El mundo nos anima y nos bombardea cada día a que tú eres el más importante. Después es el resto. Quizás lo podemos predicar esto ahí fuera, pero es mejor tu ejemplo de dar tu vida por los demás, con un espíritu de mansedumbre. Y esta es la humildad que Jesús habló cuando dijo: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No dice para vuestro cuerpo, dice para tu alma, porque lo que hay en tu alma lo va a reflejar tu cuerpo. La mansedumbre que el Señor demostró, me encanta esto. ¿Sabe por qué me encanta? Ese pasaje que está en el capítulo 8 de Juan, de Jesús y la mujer pecadora, la cual este hombre que cantó la retrató muy bien. Cuando sus detractores le dijeron a Jesús que esa mujer había sido encontrada en el mismo acto de adulterio. Ustedes se han imaginado cuál es ese mismo acto de adulterio. Quizás la encontraron desnuda. Y estos hombres perversos, religiosos de su fe, quizás incluso por no mirar su desnudez, le pusieron cualquier manto encima y la arrastraron por la calle, porque para ellos era una mujer pecadora y su final tenía que ser morir. Ese era el final que ella le esperaba: morir, y morir apedreada, lapidada, según la ley de Moisés. Quizás fue arrastrada por la calle, con las rodillas llenas de heridas sangrantes, con los codos mediados, y quizás alguno de ellos le propinó algún golpe, porque no les faltaba a ellos las ganas de hacerlo. Y no fue dejada a los pies de Jesús de una manera delicada, como toda mujer debería ser tratada, sino de una manera áspera, vulgar y humillante. Fue dejada a los pies de Jesús, y ahí donde sus detractores le dijeron que esta mujer merecía morir porque había pecado, había sido encontrada en el mismo acto del adulterio. Y viene la frase magistral que ha atravesado los tiempos, la frase magistral de Jesús, que creo que ha transformado muchas vidas: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y sus acusadores soltaron sus piedras, se dieron media vuelta y desaparecieron del lugar. Y Jesús le dijo, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor le estaba devolviendo la dignidad a aquella mujer que había sido humillada. El Señor no le apuntó con el dedo para condenarla, aunque tenía toda la autoridad de hacerlo, porque conocía su vida. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor sabía quién era esa mujer, pero no la apuntó con el dedo, porque el Señor a lo mejor con un chasquido de dedos lo hubiera consumido. Pero no fue así, sino que la perdonó, y perdonándola le devolvió la dignidad de mujer,
para que pueda vivir, como mujer. Hermanos, ¿quién tiene el valor de hacerlo? En nuestros tiempos, ¿tienes el valor de dar tu vida por alguien? De devolverle también la dignidad a esa persona en el poder del Espíritu Santo. Debemos de hacerlo como iglesia. No deberíamos quedarnos callados. Deberíamos vivir la vida de Dios en nuestras vidas, para poder ser hombres y mujeres que demostremos humildad, que demostremos mansedumbre a quien lo está reclamando, a quien lo necesita. Es urgente, hermanos, que tengamos ese espíritu de mansedumbre, esa humildad del Señor en nuestras vidas. El Señor no se avergonzó de predicar el Evangelio. El Señor no se avergonzó de defender a los pobres, a los miserables. No se avergonzó de dar su vida por ellos, porque no vino por el justo, sino por el pecador. Vino por ti y por mí, vino por la humanidad, que hoy en día miles y millones de personas parten a una eternidad sin Dios. Y yo no sé qué estamos haciendo como iglesia. Ese espíritu de mansedumbre de Cristo en nuestras vidas no es más que Jesucristo en nuestra vida, mis hermanos. No es más que el Espíritu Santo guiando nuestras vidas para poder salvar al caído. La segunda marca visible del creyente espiritual para restaurar al caído es que se considera a sí mismo. En la misma palabra que hemos leído dice: considerándote a ti mismo, restaura con espíritu de mansedumbre, ¿no? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El consejo del apóstol Pablo, siempre inspirado por el Espíritu, nos deja esta palabra poderosa para con nosotros. Porque puede ser que tú seas un conocedor de la palabra, que seas un conocedor de tapa a tapa del Evangelio, de la palabra de Dios. Los judíos también lo eran. Pero el ejemplo que daban no era un ejemplo de humillación, porque no se consideraban a sí mismos, sino que humillaban a los demás. El consejo del apóstol Pablo es que el espiritual debe considerar que también es un hombre que tiene luchas, que tiene debilidades, que tiene flaquezas, que tiene luchas con su carne, que también lucha con el mundo y que tampoco está exento de los ataques del maligno. Eso debemos de considerar. Eso debe considerar a aquel creyente espiritual y no confiar en sí mismo. Por ello, hermanos, el creyente espiritual tiene que considerar dos aspectos en su vida cuando restaura la vida de su hermano. Tiene que considerar con seriedad su condición humana. Tiene que considerar que es un hombre de carne y hueso. Por eso dice el Proverbio 3:7: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Considera eso en tu vida. No es tu inteligencia, no es tu sabiduría, no es tu destreza, no es tu habilidad que tienes para vivir la vida cristiana. No, porque no es tuyo, es de Dios. Es del poder del Espíritu Santo en tu vida. Si tú dejas que el Espíritu hable por ti, lo hará. Pero tiene que haber depósito en tu alma, tiene que haber depósito en tu corazón, en tu mente, para que tú puedas considerar tu condición de hombre, tu fragilidad. Hemos de considerar que hay una inclinación natural en nuestras vidas. Hay una tendencia de irnos por lo fácil. Alguien dijo una vez que la vida cristiana era muy difícil. Yo no sé si alguien aquí piensa así. Y lo he escuchado muchísimo. Pero te voy a decir una cosa: la vida mundana es más difícil, porque te pasas la vida queriendo agradar a los demás, porque te
te pasas la vida haciendo mucho y alcanzando poco. Porque envejeces sin saber lo que es amar. Mas, sin embargo, la vida cristiana es una vida de la gloria de Dios manifestada por medio de la fe en Cristo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para salvación, para la restauración de nuestras almas y para que un día veamos el rostro de Jesucristo cara a cara. Si estás pensando que la vida cristiana es difícil, no lo es comparado con la vida que el mundo te ofrece. El segundo aspecto personal para restaurar al caído es que el creyente espiritual considera que su vida espiritual depende de su comunión íntima con Dios. Dice 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire, observe, ponga atención, que no caiga en pecado. Nadie tiene la licencia de la inmunidad en contra de las tentaciones. Nadie tiene una licencia aquí que diga, aquí hay licencias de choferes, ¿no? De toro, yo tengo solo de toro, llevar maquinaria. Alguien puede tener más licencias, pero nadie tiene una licencia para ahuyentar el pecado, las tentaciones de nuestra vida. Nadie la tiene. El cristiano espiritual se considera a sí mismo solo como un instrumento que Dios va a usar para levantar a su hermano. No se considera el superpoderoso espiritual, el que lo sabe todo. Cuando yo no sé algo, le digo con el que estoy conversando, por favor, déjame un tiempo para investigar lo que me has dicho y darte una respuesta. Eso es humildad también. Eso es humildad. El creyente espiritual considera que su tiempo con Dios es básico, es el fundamento, es la base que va a sostener no solo su propia vida, sino la vida del aconsejado, la vida del hermano a quien él está ayudando para levantar. Porque no se puede presentar ante alguien si antes no ha buscado el rostro de Dios y no ha llenado su propio corazón de la verdad. Porque nuestra vida espiritual va a reflejar cómo tú hablas. Y así como tú hablas, tú piensas. Y así como pensamos, así también vivimos. Así también vivimos. El espiritual considera estas cosas en su vida, que su comunión íntima con Dios es vital, es importante, es fundamental. Por lo tanto, no puede distraerse. Tiene que considerarse a sí mismo para no caer en pecado, para no caer en las mismas tentaciones que los demás. Tiene que cuidar su propia vida y su comunión espiritual con Dios es importante. Es importante, iglesia, jóvenes. Es importante que tú cojas tu Biblia, reflexiones y medites en ella y le saques las lecciones para tu vida. No solo tienes que leerla, tienes que meditarla. Tienes que escudriñarla, tienes que sacarle lo que Dios tiene para ti. Tienes que considerar estas dos cosas. Tienes que considerar con seriedad tu condición humana y tu vida espiritual, que depende de Dios, que depende de tu comunión con Dios. La tercera marca visible y la última del creyente espiritual para restaurar al caído es que él lleva la carga de su hermano. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hay cargas que debemos llevar de nuestros hermanos que han caído. ¿Cuál es la primera? Orar por ellos. Me encanta cuando mi hermano Carlos y mi hermana Olga me dicen, y es un ánimo para mí: hermano, siempre estás en el altar de nuestras oraciones. Es un ánimo, porque percibo
porque mi alma lo percibe, mi espíritu lo percibe. Y esa es nuestra primera carga, nuestro primer compromiso con aquellos a quienes nosotros estamos ayudando a levantar. Porque al que estamos ayudando a levantarlo tenemos que traerlo al arrepentimiento. Tenemos que traerlo a los pies de Jesucristo para que se dé cuenta de su maldad delante de Dios. Para que pida perdón, porque es el perdón delante de Dios quien lo va a levantar, quien va a sanar su vida, quien va a restaurar su comunión con Dios. Y nuestro primer compromiso de llevar esta carga es orar por ellos. Nuestra segunda responsabilidad es ministrarnos con la palabra de Dios. Porque no es suficiente un Dios te bendiga. No es suficiente un abrazo, que hay que hacerlo. No lo dejes de hacer. No es suficiente. Pero sí es necesario y es vital que ministremos con la palabra de Dios a nuestro hermano, a nuestra hermana. Es necesario, porque dice la Escritura en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. Libres del pecado en todas sus manifestaciones. Aunque no te parezca, aunque no sea visible en tu vida, es pecado. La murmuración, el engaño, como decía el apóstol Pedro, ¿no? 1 Pedro 2:1: no os engañéis, ¿no? No murmuréis. Y le está hablando a la iglesia. Hermano, es cosa seria. Nuestra responsabilidad de ministrar con la palabra de Dios al caído. Es necesario, por tercera cualidad, infundirle fe. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No solo te tomes el café con él, con ella. Infúndele fe. Habla de lo que conviene. Habla de lo que conviene. Habla de lo que da vida. Habla de lo que levanta. Algunos a lo mejor, quizás se reúnan para hablar mal de su hermano. Recuerda que Dios lo escucha. No voy a mencionar todo lo que pasó el pueblo judío en el desierto cuando murmuró de Moisés. Y fueron picados, fueron mordidos por la serpiente. Y miles murieron. Es necesario llevar la carga, pero infundir fe. Hablar de las cosas eternas. Como le dije a alguien un día, cuando él me hablaba de los pastores que vivían bien, de los pastores que vivían mejor que cualquiera en la congregación, que tenían coche, que tenían casa, que tenían bienes inmuebles, y me hablaba tanto que yo le dije: estoy cansado de escuchar cómo es el hombre. Y le dije: háblame de lo que permanece. Háblame de lo que me va a llevar siempre a mí a la vida eterna. Háblame de las cosas eternas. Háblame de Jesucristo, el único que no tiene falta ni mancha. Un día determiné con todo mi corazón hablar de Él. Y es lo que enseña. Y es lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Tenemos que ayudar a nuestro hermano a reconstruir su comunión con Dios a través de la obediencia a la palabra de Dios. Tiene que obedecer. Esa es nuestra carga. Enseñarle para que reconstruya su vida. Infundirle fe. Confiar en Dios. Acompañarlo. La Biblia dice, Salomón dijo que dos son mejor que uno. Acompañarlo. Estar con él, estar con ella. Darte tu tiempo con él, con ella. Para que su vida sea levantada, vivificada otra vez, y todo esto en el Espíritu. Porque si no lo hacemos con el Espíritu, nos vamos a cansar. Por eso decía siempre el profeta, Zacarías 4:6, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu. Amén. Con mi Espíritu, no con nuestra fuerza, no con nuestro intelecto, sino
con la fuerza de Dios. Pero también quiero que sepa que hay responsabilidades de aquel que está siendo restaurado. Hay cosas que nosotros no podemos llevar por él. Hay muchos que te pueden buscar y te dicen: ora por mí para que yo sea sanado, ora por mí para que me pase esto, ora por mí para esto. Y él ni ora. Y se piensa que en la oración del hermano es una vara mágica, que las cosas van a ocurrir así. Hay responsabilidades para aquel que está siendo restaurado. Y el que está siendo restaurado tiene que obedecer a la palabra de Dios totalmente, para que sea restaurado, para que sea levantado, para que tenga fe, para que se arrepienta, para que su alma sea sanada, para que sea reconstruida esa comunión con Dios. Por ello, y para eso, su confesión tiene que ser total. Por eso siempre, hermanos, hemos de aprender que cuando te reúnas con alguien, tiene que ser sincero delante de Dios. Por eso dice el Proverbio 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Esto es verdad. Esto es verdad. Por eso delante de Dios tenemos que enseñar a nuestro hermano que sea sincero, porque Dios está allí. Dios está aquí. Usted sale como creyente a la calle y Dios va con usted. Está en su casa, Él está allí, escucha todo lo que usted piensa y habla. No nos engañemos. Tenemos que enseñar a nuestro hermano que su arrepentimiento tiene que ser sincero. Es necesario que se aparte, no solo que confiese sus pecados, sino que se aparte, que se aleje, que lo rechace, que renuncie a él. Y esa es responsabilidad de él. Nosotros le enseñamos, pero ella tiene que cumplir con esa responsabilidad delante de Dios. Tiene que ser un hombre que reconstruya esa conversación cada día con Dios a través de la oración. Su búsqueda personal de la palabra de Dios fortalecerá su vida espiritual. Hermanos, si tú levantas al caído, has ganado un alma. Has ganado un alma para Dios. Y yo quiero recordar y quiero concluir con esto. Para levantar y restaurar a tu hermano, a tu hermana que ha caído, es necesario, no es una opción, es necesario, es vital que seas un hombre, una mujer espiritual. Es necesario que para que levantes a tu hermano tengas ese espíritu de mansedumbre. Tienes que considerarte a ti mismo, no sea que tú mismo puedas caer. Y que también es necesario que lo ayudes a llevar su carga y enseñarle a llevar la suya. Amén. Y cumplir así la ley de Cristo. Así cumple la ley de Cristo, que es la ley del amor, que es el amor ágape, que es el amor incondicional que no mira quién es el que ha caído, sino que está dispuesto siempre para ayudarlo. Porque la ley del amor se basa en obedecer por amor y en actuar por amor. Por amor a aquel que entregó su vida por ti. Por amor a aquel que está contigo todos los días. Por amor a aquel que ha prometido salvarte, que ha prometido estar contigo y defenderte, que ha prometido ser tu escudo, que ha prometido cumplir su palabra contigo, que ha prometido contigo estar hasta el último día contigo, y aún que ha prometido estar contigo por toda la eternidad. Esa es la ley del amor, de que nosotros deberíamos dar por nuestros hermanos, y es una bendición ayudar y restaurar la vida de nuestros hermanos caídos. Porque la restauración es hasta que sane y hasta que se levante. No son 2 días, no son 3 días, no es una semana, no es un mes. Tarda días, tarda meses, quizás tarda años levantar la vida de tu hermano. Pero tenemos como iglesia que estar dispuestos,
Esta es la ley del amor. Este es cumplir la ley de Cristo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra, porque es tu palabra, Señor, la que libera, la que sana, la que levanta, la que anima, la que es la medicina para nuestro cuerpo y el refrigerio para nuestros huesos. Es tu palabra, Señor, la que es escudo, la que es agua limpia, que sana el alma. Señor, bendigo tu santo nombre. He aquí tu iglesia, Dios. He aquí estos hombres y mujeres que están aquí presentes. Yo te ruego en el nombre de Jesús que obres, que tu palabra sea la reina en la vida de cada uno de ellos. Señor, tu palabra dice que no volverá a ti vacía, sino que dará ese fruto apacible, ese fruto de poder a 100 por 1, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que hagas de tu iglesia hombres y mujeres creyentes, espirituales, que vivan por el Espíritu y que anden por el Espíritu. Oh Dios Todopoderoso, para ti no hay nada imposible. Por eso yo te ruego, Señor, que tú eres un Dios real y que estás aquí, que obres en cada corazón, en cada vida. Oh Dios Todopoderoso, tú eres Dios y para ti no hay nada absolutamente imposible. Bendigo tu santo nombre y te doy las gracias por la oportunidad, Señor, de poder haber escuchado tu palabra. Y en esta tarde, iglesia, en esta tarde, querido amigo, amiga, hermano, allí donde tú estás, cerrado tus ojos, orando, yo quiero ir un poco más allá. Si tú quieres la bendición de que Dios sane tu alma, de que Dios mismo sane tu corazón, bueno, yo te ruego, yo quiero orar por ti. Pero ahí donde tú estás, yo quiero que haces tu mano. ¿Quién quiere que ore por ella? Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga. Cierra tus ojos allí donde estás. Si hay alguien más que quiere que ore por él, para que Dios empiece hoy algo nuevo en tu vida y puedas experimentar el perdón de Cristo a través de la cruz del Calvario, el perdón de Cristo a través de su muerte en la cruz por ti, para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Levanta ahí tu mano. Levanta tu mano. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Dile así al Señor juntamente conmigo. Cierra tus ojos. Recuerda que es Dios y tú. Es el Señor y tú. Y Él va a escuchar tu voz. Somos la Iglesia Alianza Las Corts y queremos compartir contigo el amor transformador de Jesús. Así que, bienvenido a casa. Cada domingo a las 6 de la tarde en Passatge Jaume Roig 14 tenemos nuestros cultos de celebración y adoración. Puedes contactar con nosotros a través de nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico, nuestra cuenta de Instagram o Facebook. Durante la semana nos reunimos a través de nuestras redes, la red de mujeres, de hombres, de matrimonios, de niños, de preadolescentes y de jóvenes. Nos gozamos de que estés aquí. ¡Te esperamos!